obediencia a Él, amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de quién? De mí. Muchos hablan y dicen: yo conozco al Señor, yo sé quién es el Señor, pero en los actos, en sus comportamientos, dicen lo contrario. Y es necesario que nosotros vivamos para el Señor. Por eso el subtema que yo le puse al tema principal que pusieron los pastores es: ¿cuál es tu conducta al presentarte ante Dios? ¿Cómo está tu vida ante Dios? ¿Cómo es tu comportamiento ante Dios y ante la sociedad aquí en la tierra? Porque no es solamente alabar a Dios, no solamente es honrar a Dios en algunas cosas. Dios demanda que nosotros le alabemos a Él en espíritu y en verdad, dice su palabra, amén. Que seamos sinceros ante Dios, que realmente cuando nosotros nos presentemos ante Dios, de nuestro ser salga lo verdadero. Que cuando usted cante al Señor, que cuando usted le sirva al Señor, no lo haga para que el hombre lo vea, sino para que el Señor se complace de ello. Pero que usted lo que haga, lo haga de corazón, porque realmente ha entendido que Dios merece la gloria, amén. Pero para darle a Dios la gloria y lo que Él se merece, necesitamos entrar en sometimiento a Dios. Debemos entrar en comunión a Dios, porque la palabra de Dios dice que a través de la oración nos comunicamos con Dios y adquirimos el conocimiento a través de la oración y de la palabra. Si nosotros complementamos la oración y la palabra, vamos a entender y vamos a conocer a Dios. Y a través de conocer a Dios, cada cosa que usted y yo hagamos para Él, lo vamos a hacer de la mejor manera. Porque eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo le dé la honra a Él como Él se la merece. Y Él estaba exhortando al pueblo de Israel a través del profeta, amén. Y estaba diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce y Él sabe qué hay en nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros nos evaluemos y permitamos a Dios que obre en nosotros, para que de esa manera podamos dar a Dios una ofrenda agradable y apta delante de su presencia, amén. Y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo. Y yo quiero en esta mañana darles unos principios muy maravillosos que el Señor me regaló. Y lo primero que usted y yo debemos entender, si queremos darle una exaltación a Dios verdadera como Él se merece, usted y yo tenemos que tener convicción firme en el Señor. ¿Y qué es tener convicción? Es estar seguro. Es saber que lo que nosotros estamos haciendo no es para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Aunque no lo vemos, lo sentimos, amén. Aunque no lo vemos, podemos ver sus maravillas, podemos ver lo que Él hace por nosotros. Con el simple hecho de despertar, ya el Señor nos está dando una oportunidad más para que lo adoremos y le sirvamos, amén. Porque es un milagro de Dios, el despertar es un milagro de Dios. El ver a nuestra familia es un milagro de Dios. Y es una razón la cual nosotros tenemos que agradecer al Señor. Y por eso tenemos que vivir para el Señor, porque el Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y esa convicción es la que el Señor quiere que usted y yo tengamos. La convicción es tener fe que el Señor puede obrar en usted y en mí. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios.
Es necesario que nosotros cada día a través de la oración y de la lectura de la palabra podamos hacer que nuestra fe en el Señor cada día crezca. Y de esa manera nosotros vamos a servir al Señor como Él lo quiere. Amén. Ahora, ¿qué es tener convicción? Es tener fe. Amén. Tener convicción es tener fe, es creer. Y el apóstol Pablo estaba convencido que su vida no le pertenecía a esta tierra ni al mundo, que su vida le pertenecía al Rey de los cielos. Amén. Usted debe estar convencido que usted no es de este mundo, usted es del reino de los cielos. Amén. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Diga, el Señor se entregó por mí. Diga, el Señor se entregó por mí. ¿Y sabe para qué? Para que usted le adore, para que usted le alabe, para que usted le sirva. Amén. Para que usted esté en Él. Por eso el apóstol Pablo estaba convencido que ya él no era de este mundo, ya era del reino de Dios y le pertenecía a Dios. Usted no le pertenece al diablo, usted le pertenece a Dios. Por eso usted debe esforzarse y debe luchar por vivir para el Señor. Debemos tratar de morir al pecado. El pecado no puede estar en nosotros, porque recuerden que Dios es santo, 3 veces santo. Y si en nosotros hay pecado, nuestra alabanza, nuestro servicio a Dios no va a ser apto. ¿Por qué? Porque estamos negando la fe. Estamos negando al Señor a través de ¿qué? De nuestros actos. Y es necesario que si nosotros queremos tener fe, necesitamos pagar el precio. Amén. Y la sangre de Cristo tiene poder. El salmista, el apóstol Pablo, tenía un convencimiento pleno y sincero. Por eso él deja esto. Dios permite que esto quede escrito en la palabra, para que nosotros entendamos y reconozcamos que nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, amén. Ya Dios pagó un precio por su vida, mi hermano. No deje que el enemigo haga con su vida lo que quiere. Usted es quien toma la determinación si deja de hacer lo malo o vive para el Señor. Si usted deja de hacer lo malo y vive para el Señor, le aseguro que su vida va a ser una vida transformada y cambiada por el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros cada día seamos mejores, que cada día resplandezcamos, que cada día brillemos en una sociedad que está bastante dañada, contaminada del bendito pecado. Porque el pecado lo que hace es arruinarnos, destruirnos. Pero usted es quien toma la decisión. Por eso Dios nos da libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Él deja. Pero recuerde que todo tiene un tiempo. Y la venida del Señor se acerca. Y si usted no toma conciencia y no corrige sus malos caminos, pues Dios tenga misericordia de usted. Amén. Otro principio para darle una verdadera exaltación a Dios es que nosotros debemos andar como hijos de luz. Si usted realmente quiere servir a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, ande como hijos de luz. Amén. De esa manera usted va a darle una verdadera exaltación y alabanza
al que todo se la merece. ¿Por qué debemos andar como hijos de luz? Porque el Señor es luz. Y dice que en Él no hay tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son todo lo que daña nuestro corazón, lo que ensucia nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es pecado, amén. Usted y yo debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar esa vestidura hermosa que el Señor nos dio al momento de haberlo recibido en nuestro corazón. Recuerden que antes nosotros vivíamos, dice la palabra, muertos en nuestros pecados y delitos, ¿cierto? Pero ahora que hemos llegado a Cristo, ya no estamos muertos en los pecados, ahora vivimos para el Señor y alabamos al Señor, amén. Y testificamos que con el Señor todo es posible, amén. Porque si nosotros nos podemos a recordar nuestra vida pasada, vemos que el Señor realmente ha sido grande para con nosotros. Porque ¿quién éramos nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo? ¿Cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Yo soy una mujer que doy gracias a Dios, porque aunque era joven, el Señor tuvo misericordia de mí. Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió, nos seleccionó de la cantidad de gente en el mundo. Él nos escogió y nos seleccionó para que nosotros estuviéramos hoy en sus caminos. Amén. Aunque no éramos merecedores de ellos, pero a Dios le plació. Y como a Dios le plació, yo tengo que ser agradecido. Y por eso tengo que tratar de vivir para Él. Por eso el principio es que andemos ¿en qué? En luz. Que andemos en la luz de Cristo. Porque recuerden, separados de Él nada podemos hacer, hermano. Dice, no hagamos las cosas en nuestra propia prudencia, porque nos equivocamos, cometemos errores. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo está dispuesto en ayudarnos. El Espíritu Santo está dispuesto a darte la mano, pero tú tienes que invitarlo. Tú tienes que hacer que Él haga de tu vida lo que Él quiere. Tú tienes que dejarlo morar ahí, no por un momento, sino para siempre. Pero nosotros con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con nuestra vida, hacemos que el Espíritu Santo de Dios se apague en nuestros corazones. Porque tenemos la llave, la clave para permanecer guiados por Dios a través de la oración y de la palabra. Pero si no vivimos en la oración, si no vivimos en la palabra, sino que hacemos las cosas a nuestra manera, ¿cómo vamos a poder agradar a Dios? ¿Cómo vamos a poder vivir para Dios? De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera. Pero recuerden, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra porción de la palabra dice, el que está firme, mire que no caiga. No estamos exceptos a fallarle a Dios. Le podemos fallar en cualquier momento. Pero lo que nos hace no fallar a Dios es que nosotros estemos en comunión con Él siempre, a todo momento. Y nosotros no podemos pensar que solamente nos presentamos ante Dios aquí en la casa de Él. No, nosotros tenemos que procurar presentarnos ante Dios en todo momento, para que de esa manera nuestra comunión con Él sea constante y perseverante. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, Él se alcanzará misericordia. Ese será salvo. Amén. Y es difícil perseverar, pero con el Señor lo podemos lograr. Amén. Dice la palabra, di al débil, fuerte soy. Yo tengo que reconocer mis debilidades para que el Señor pueda actuar en mí. Si usted no reconoce sus debilidades y no se las entrega a Dios, usted siempre va a estar en el mismo lugar, en la misma situación. ¿De qué sirve reconocer y no dejar que el Señor cambie su vida? ¿De qué sirve decir, yo estoy fallando en esto, pero no corrige su acción? ¿De qué sirve, mi hermano? Porque si usted sigue así
y realmente no hacemos un pare en nuestros errores, eso nos puede alejar del reino de los cielos. Eso nos puede separar del reino de los cielos, porque recuerden que el Señor demanda en su palabra que seamos ¿qué? Luz en medio de la oscuridad, en medio de ¿qué? De las tinieblas, en medio de la contaminación del pecado. Amén. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 15. Salmos capítulo 15. Dice la Biblia en el nombre de Jesús: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En otras palabras, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice la palabra, hay una condición: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dios quiere que tú y yo seamos fieles a Él. Dios quiere que tú y yo vivamos para Él, para que de esa manera podamos estar siempre delante de su presencia. Estar delante de la presencia de Dios es lo mejor. Estar delante de Dios es lo mejor. Caminar en los caminos de Dios es lo mejor. Aunque lloramos aquí físicamente en la tierra, pero en el espíritu, el Señor nos da paz. El Señor nos da tranquilidad. El Señor nos fortalece. Amén. A mí me gustaba una palabra que dice que nuestras fuerzas se debilitan, pero el Señor las doblega aún más. La doblega aún más. El Señor nos doblega las fuerzas. Es decir, que Él nos duplica todo aquí en esta tierra, si nosotros servimos para Él de corazón. De corazón. Debemos servir a Dios de corazón, porque Él ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Yo miraba a mi hijo hoy y yo decía, es un milagro de Dios tener a mi hijo a mi lado. Es un milagro. Y por esa razón yo tengo que servir a Dios, porque es que el Señor es bueno en todo momento, en todo tiempo. ¿Y por qué no alabarle a Él en todo tiempo? Pero debemos decirle al Señor que nos enseñe, porque es que el hombre no quiere vivir para Dios. Nosotros no queremos vivir para Dios, porque vivir para Dios cuesta. Cuesta morir a nuestros propios caprichos, a nuestra propia voluntad, para hacer la voluntad de Él. Y es ahí donde nosotros tenemos una lucha, una batalla, una guerra. Pero es que nosotros muchas veces pensamos que es en nuestra propia fuerza, pero no es en las fuerzas de Dios. Pero debemos entender eso y decirle al Señor, ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Dame dominio propio, Señor, para yo decir no al pecado, Señor. Y de esa manera el Señor va a tener misericordia de usted y de mí, y Él va a darnos la fuerza para poder vencer, hermano, para poder darle a Él lo mejor en todo lo que hagamos al servicio de Dios, al servicio de la obra. Pero debemos despertar, debemos hacer conciencia de lo que dice la palabra de Dios, para que de esa manera la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas y nosotros podamos testificar las grandezas y las maravillas de Dios hechas en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. El que está lejos de Dios, yo en esta mañana les digo, sí se puede servir a Dios. Sí se puede. Tome la decisión, sea valiente y verá que el Señor va a emparejar todas las cosas y va a hacer de usted y de su familia lo que usted nunca pensó que Él podría hacer. Amén. Dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Ahora, otro principio para poder nosotros darle una verdadera exaltación al Señor es que nosotros debemos ser pacientes. Diga, yo debo ser paciente. A ver, dígase, yo debo ser paciente. A ver, ¿somos pacientes? Nosotros somos pacientes. Fallamos, ¿cierto? Porque muchas veces no somos pacientes. Nosotros queremos las cosas ya, ¿cierto? Pero en el Señor debemos tener calma.
En el Señor debemos tener tranquilidad si queremos testificar de las maravillas de Él. Porque el Señor no actúa en nuestro tiempo, el Señor actúa en su tiempo. Todo tiene un tiempo, dice Eclesiastés. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para disfrutar, tiempo para trabajar, ¿cierto? Todo tiene un tiempo, mi hermano. Y debemos esperar en el Señor. Si usted espera en el Señor tarde o temprano lo recompensará. Tarde o temprano le dará la respuesta que usted tanto necesita. No pierda la esperanza. No crea que el Señor no está ahí en el asunto. No crea que el Señor la ha dejado sola o lo ha dejado solo. No, el Señor está ahí con usted. Pero Él está esperando a ver usted qué hace. Si usted sigue confiando en Él o se aleja de Él. Sea valiente. No desmaye por encima de la situación. No desmaye. No pierda la calma. No se descontrole. Sígale creyendo al Señor que Él le dará la victoria. ¿Cuánto lo creen? El Señor nos dará la victoria, mi hermano. La palabra de Dios dice: no he visto justo que su descendencia mendigue pan. El Señor no nos desamparará. El Señor proveerá todo lo que nosotros necesitemos en su tiempo. Espera en el Señor. Si no has dejado de hacer lo malo y sigues haciendo lo malo, corrige tu error. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntate de corazón y camina al Señor. El Señor te ayudará y Él te recompensará por esa buena acción que has corregido. Amén. Porque el Señor no juzga a nadie. El Señor no es igual como nosotros los hombres, que si nosotros vemos a alguien que está haciendo lo malo, de una vez lo señalamos. No, el Señor no lo hace con nosotros. El Señor, al contrario, Él muestra su amor y dice: ay, mi hijo me falló, le voy a dar una oportunidad. Pero eso no quiere decir que yo debo seguir haciendo el pecado. Porque recuerden, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor nos da oportunidad de arrepentirnos, pero Él tiene también un límite, así como el hombre también lo tiene. Amén. Y cuando el Señor nos deja hacer lo malo y no nos corrige, cuando Él nos corrige nos da bien duro. ¿Por qué? Porque eso hace dar un más testimonio aquí en la tierra y en los cielos. Amén. Y a su nombre. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 25. Romanos 8, 25. 8:25 dice: en el nombre de Jesús. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra de Dios dice que quizás nosotros muchas veces no sabemos cómo pedirle al Señor, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos guía en la oración, y de esa manera vamos a pedir a Dios como debe ser, con entendimiento. Amén. Y dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, necesitamos entender que necesitamos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios debe ser la fuente, el agua viva de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios que hoy en día habita aquí en la tierra y habita en los hijos de Él. Y si usted y yo queremos darle a Él una verdadera alabanza, una verdadera exaltación, una verdadera honra, necesitamos tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Pero usted tiene que invitarlo, mi hermano. Tiene que hacer que Él permanezca en usted. Tienes que hacer que Él realmente haga de usted una vida diferente, transformada. El hombre no nos transforma. Quien nos transforma se llama el Señor.
Por eso yo aquí, aunque yo me desgaste diciéndole al hermano Miguel o al hermano David, por ejemplo, hermano David, no me gusta cómo es usted esto. Aunque yo me desgaste diciéndole a él lo que a mí no me gusta, él no lo va a cambiar. Porque él lo puede hacer si pide la ayuda de Dios. Porque aunque él lo quiera hacer voluntariamente, en él puede estar la voluntad, pero si no está la ayuda de Dios, no va a acontecer nada. Porque el único que puede hacer la obra en nosotros se llama Dios. Porque es que Él nos formó, Él nos creó, Él nos conoce y Él sabe cómo hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y vamos a terminar con esta cita en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Amén. Y el versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? Si usted quiere ser escuchado, tiene que apartarse de toda iniquidad. Amén. Debemos procurar es que nosotros debemos cuidar lo que el Señor nos ha entregado. El Señor le ha entregado a ustedes y me ha entregado a mí algo valioso, algo maravilloso, y es la salvación. Y esa salvación no la podemos perder, mi hermano. No, nosotros somos responsables de que esa salvación permanezca en nuestras manos, permanezca en nuestras vidas. Ya el Señor pagó el precio. Ahora a nosotros nos toca cuidar esa salvación, hacer de esa salvación realmente que se haga efectiva en nuestra vida. Pero esa salvación se hace efectiva el día que venga el Señor Jesucristo a levantar a su pueblo, ¿cierto? Pero tenemos que permanecer en eso. Por eso dice la Biblia: procurar con diligencia, es decir, debes estar presto, atento, porque cualquier cosa nos puede hacer perder esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Cualquier cosita mínima. Yo aquí voy a tomar al hermano Miguel. Yo le decía a él, con el simple hecho de yo decir: a esa hermana sí le queda ese vestido feo, si esa hermana me escucha, esa hermana cómo se va a sentir mal, ¿cierto? Y por esa acción, al yo decir: esa hermana sí le queda feo ese vestido, y la hermana escucharme, ya yo estoy pecando delante del Señor. Por eso la palabra dice que el que dice que no tiene pecado le es mentiroso, porque todos somos pecadores. Pero nosotros saber que somos pecadores nos debe llevar a una acción de actuar, y es de ir al Señor, para que el Señor cada día nos lave con su sangre, cada día nos purifique con su sangre, cada día nos santifique con su sangre, para que de esa manera no haya nada que nos aleje de la presencia de Dios. Amén. Y usted y yo somos conscientes cuando hacemos lo malo, ¿cierto? Somos seres razonables. Bueno, si usted y yo sabemos cuando estamos haciendo lo malo, es necesario llegar ante Dios y decirle: Señor, no haga del pecado una costumbre, hermano. No haga de lo malo una costumbre, de un conformismo, porque si usted hace del pecado una costumbre y un conformismo, su vida nunca va a progresar, su vida nunca va a avanzar en los caminos del Señor, porque el Señor, aunque quiera ayudarle, no lo va a hacer, porque el Señor no puede estar donde hay pecado. Amén. Y la sangre de Cristo, es necesario que cuidemos esa salvación tan grande.
Es necesario que estemos atentos, que estemos prestos en cualquier momento, porque el enemigo quiere bajar su cabeza. Diga, el enemigo quiere bajar mi cabeza. El enemigo quiere destruir su familia. El enemigo quiere destruir sus hijos. El enemigo quiere destruirlo a usted y me quiere destruir a mí. Pero en esta mañana Jehová lo reprenda. Si el Señor no le da permiso, Él no puede hacer nada con nosotros. Pero usted tiene que vivir para el Señor, para que el Señor pelee por usted. Tiene que vivir bajo la cobertura de Dios, para que el Señor sea respaldándolo y protegiéndolo en todo lo que usted haga. Amén. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que pase aquí en la tierra, si es permitido por Dios, el Señor se encargará de darnos la ayuda y la fuerza para nosotros salir victoriosos. Con lo que se de pie vamos a estar orando al Señor. Por su poder sellado fui, ante la cruz yo me rendí. Al renacer en Él creí, me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad, en la palabra de verdad. Nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. De su perdón me revistió, en mi lugar Él se clavó, menospreció la humillación por consumar mi salvación. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad, en la palabra de verdad. Nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. Toda la desolación que te ha derribado se irá. Deja que tu corazón Él pueda por siempre morar. No temas, cree solamente. Y soy su hijo por la eternidad, en la palabra de verdad. Nueva vida tengo al fin.